ràdio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de La Voz Docente, hoy con Oriol Ríos, nuestro invitado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a Julia, nuestra compañera de La Voz Docente. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial dirigido a esta semana un poco especial, que es el Día de la Violencia de Género, y queríamos hablar un poco con nuestro compañero Oriol sobre socialización preventiva y nuevas masculinidades alternativas. Oriol Ríos, nuestro invitado, es profesor en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y ha contribuido en diversas investigaciones internacionales, siendo las nuevas masculinidades alternativas una de sus contribuciones principales, y ha publicado en un montón de revistas de impacto internacional. Pues nada, vamos a empezar a hablar de todo lo que tenemos hoy, que son temáticas muy importantes y muy claves a la hora de tratar este tipo de temáticas, sobre todo desde el ámbito educativo, que es el que nosotros trabajamos. Y vamos a hablar un poco de la socialización preventiva para la violencia de género, es decir, cómo nos socializamos y qué tiene eso que ver con que tengamos luego futuras relaciones sanas o violentas. Y bueno, tenemos aquí un experto en este campo de investigación, sobre todo, y vamos a hacerte algunas preguntas que tenemos por ahí. Julia. Sí, la primera pregunta es, ¿cuál es la base de las relaciones violentas? ¿Tiene que ver con modelos de atractivo? Sí, vale, pues buena pregunta para empezar. Las relaciones violentas, bueno, como ha dicho Luis también, ¿no? Cuando hablamos de socialización, la socialización de alguna manera es un proceso, ¿no? Para empezar desde el inicio, que de alguna manera explica cómo las personas, ¿no? Aprendemos a vivir en sociedad, a comportarnos, a relacionarnos, ¿no? A aprender qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Los gustos, los deseos, los construimos socialmente a través de este proceso, ¿no? No es una cosa innata, sino que es a través de cómo nos relacionamos, ¿no? Con la familia, los amigos, los medios de comunicación, amigos y amigas, pues vamos construyendo nuestra identidad, nuestros gustos, nuestros intereses, ¿no? Nuestros comportamientos, es todo un proceso social, ¿no? Entonces también las relaciones afectivos sexuales están vinculadas a este proceso de socialización, ¿no? Está muy demostrado científicamente que quien nos gusta, ¿no? Y quien nos atrae está vinculado a estos procesos de socialización, ¿no? Que han ido marcando tu vida, ¿no? Pues las películas que has visto, las conversaciones que has tenido con tus amigos y amigas, ¿no? Con tu familia. Entonces, también está muy investigado que en este proceso, ¿no? De socialización existen unos modelos de atractivos, es decir, unos tipos ideales de personas que gustan más y que gustan menos, que también marcan nuestras relaciones afectivos sexuales. Es decir, el hecho de que nos guste a alguien en concreto no es porque lo tengo dentro desde siempre, sino es porque de alguna manera, a través de la historia, a través de nuestro proceso de socialización, se han ido marcando unos modelos concretos, ¿no? Entonces, está muy investigado a nivel histórico también, que hay modelos masculinos y femeninos que han tenido, pues, una presencia muy importante en estos procesos de socialización y que han marcado, pues, las relaciones afectivos sexuales, ¿no? Entonces, ligados a la masculinidad está, pues, ese modelo de hombre, ¿no? Fuerte, violento, ¿no? Que utiliza el poder, ¿no? Y ligados a la feminidad, esto sería otro tema que hoy no es tampoco el centro, ¿no? Pero ligados a la feminidad, pues existe otro modelo de chica, ¿no? Que resulta atractiva, más la feminidad se ha ligado con otros valores, desligados de la violencia, pero en el caso de la masculinidad sí, ¿no? Entonces, este proceso de socialización, ¿no? Pues de alguna manera
influye en quién te gusta y quién no, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas una relación o cuando te empieza a gustar a alguien, estás influido por estos modelos, no es la nada, no es como cuando a veces desde las ocurrencias se dice, bueno, pues es que esto es que estás predestinado a esta persona, ¿no? Esto es que es un flechazo y no lo puedes remediar, ¿no? Esto es que él es del horóscopo tal y tú eres del horóscopo cual, entonces estáis predestinados a estar unidos siempre. No es nada de eso, simplemente es algo social. Quien te gusta, quien nos gusta es algo social, ¿no? Y como es algo social, lo podemos cambiar, que eso es lo que a veces cuesta más entender o con más resistencias, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo que yo puedo cambiar mis gustos? Claro que los puedes cambiar porque los has ido construyendo a lo largo de toda tu vida, ¿no? Por tanto, la base de las relaciones violentas está en eso, en que quién nos gusta, a quién elegimos, ¿no? No es que una vez una amiga hace muchos años me decía, es que no sé cómo puede ser que siempre me acaban gustando los chicos que me tratan mal o los chicos que pasan de mí. Precisamente como no has reflexionado ni has hablado sobre eso y piensas que estás determinada a eso, ¿no? Que quien te gusta es ese tipo de hombre, siempre acabas con ese tipo de hombre. Entonces, lo que hay que hacer es reflexionar sobre quién escogemos, ¿no? Y sobre nuestros gustos, ¿no? Y sobre todo eso, porque eso se puede cambiar, ¿no? Y eso es esa es la base, la punta del iceberg de toda la violencia y las relaciones violentas que existen hoy en día. Exacto, es un poco lo que comentábamos, que la base es pues eso, un proceso de socialización y que evidentemente pues dependiendo del foco que pongamos en el modelo atractivo pues tendremos como resultado unas u otras. La pregunta que nos planteamos es, ¿hay un discurso social que hace que veamos atractivas a las personas violentas? Sí. Existe un discurso que nosotros le hemos llamado discurso coercitivo dominante, que es un discurso que no sale en catalán, que empuja, que arrastra, no sé cómo sería en castellano, a las personas, ¿no? a buscar el atractivo en personas violentas o que traten mal. Entonces, este discurso coercitivo dominante lo generamos todo el mundo, pero a la vez también lo podemos cambiar todo el mundo. Ese discurso de que vincula, ¿no? El atractivo con la violencia, ¿no? que podemos ver en las películas o en la música o en las conversaciones que tengamos, ¿no? Entre nosotros y nosotras, eso lo construimos nosotros. Por tanto, lo podemos cambiar, podemos crear un discurso alternativo, pero para crear ese discurso alternativo hay que vaciar de atractivo la violencia, hay que vaciar de atractivo este discurso coercitivo dominante, y eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, ¿no? Porque no es fácil, llevamos años, siglos, ¿no? Donde hemos construido unos modelos de atractivo a través de este discurso coercitivo, que por tanto necesitamos desde el minuto cero, desde que nacemos, crear un discurso alternativo en nuestras relaciones, en las interacciones diarias, para que ese discurso dominante no acabe calando en nuestros gustos e intereses, no acabe influyendo en nuestras decisiones y elecciones en las relaciones afectivas sexuales. Por eso nosotros hablamos, y ese sentido que tiene, socialización preventiva de la violencia, porque de alguna manera planteamos que sea un proceso alternativo, ¿no? Que dé respuesta a este discurso coercitivo. Y por eso es muy necesario que en el día a día, ¿no? En cualquier momento, vaciamos de atractivo la violencia y dotemos de atractivo la bondad, la igualdad, ¿no? Que también puede ser muy apasionante una persona igualitaria, pero normalmente no se ha asociado porque también ese discurso coercitivo se ha encargado de vaciar de atractivo la bondad, ¿no? Es decir, bueno, una persona buena es aburrida, ¿no? El calzonazos, el pagafantas, ¿no? Ya sabemos que no nos vamos a volver locos o locas en la cama con un buen acto. En cambio, sabemos que un Mario Casas, ¿no? En 3 metros sobre el cielo, o un Maluma, o por poner ejemplos que sí, a uno le puede gustar lo que le guste, ¿no? Pero como son referentes que todo el mundo conoce,
pero que son personajes al fin y al cabo, ¿no? Porque no sabemos cómo son en su vida personal, pero que los personajes que representan o que han representado las películas o en sus canciones es el malote, ¿no? Entonces sabemos que eso, el discurso dominante es que eso te vuelve loco o loca en la cama, ¿no? Te empotra y ya sabes que vas a gozar, ¿no? Entonces la gente, como lo que quiere es, de alguna manera, todo el mundo quiere disfrutar, ¿no?, del sexo y de las relaciones, la gente te compra eso, no te compra el aburrimiento, ¿no? Y eso es lo que la socialización preventiva quiere romper. Queremos dar un discurso alternativo, quiere dar un discurso alternativo al dominante, donde se vincule todo, ¿no? La bondad con el atractivo, ¿no? Y esa es una gran labor que se puede hacer desde el magisterio, desde la docencia, desde la educación, ¿no? Que sabemos también por la investigación histórica que es la única, de las más potentes herramientas que tenemos para la transformación social. No vendrá ninguna cadena de televisión ni ningún político a deciros, o política a deciros, pues ahora vamos a implementar, ahora vamos a quitar atractivo la violencia. No, si tenemos que ser nosotros y nosotros lo hagamos. Exacto. Claro. Didi. Y bueno, una pregunta sobre, en relación a lo que estabas hablando, lo de los modelos del atractivo en la violencia, en lo de ser dominante, ¿se dan más en mujeres o también se dan en los hombres? En plan, ¿los hombres buscan también a mujeres dominantes o suele darse más con mujeres? Lo que vemos es que este discurso coercitivo, ¿no? O sea, no hay estudios que hagan comparativas entre hombres y mujeres. Eso es importante también porque tampoco es el objetivo, ¿no? El objetivo de estos estudios es la prevención de la violencia, buscar estrategias de prevención a la violencia, ¿no? Lo que sí que vemos en las investigaciones que hemos llevado a cabo, ¿no?, con adolescentes, pero también con personas adultas, jóvenes, es que este discurso coercitivo ha calado mucho en las relaciones, ¿no? Y sí que existe un enganche a relaciones donde haya pues pasar de la persona, ese desprecio, ¿no? Entonces se genera ese enganche, sobre todo porque ese enganche genera de alguna manera estar pendiente, ¿no? Cuando sabes que la persona estará allí entregada, ¿no?, que hará lo que haga falta, ¿no?, por ti, eso, por cómo nos hemos socializado a lo largo de la historia y por ese discurso positivo, no engancha, cuando tendría que enganchar mucho. Pero hemos dado una vuelta tan grande debido a este discurso positivo, a cómo tendrían que ser las relaciones para que fueran saludables y apasionadas, que ahora la pasión se vincula al estar enganchado, ¿no?, o enganchada. Eso sí que lo tenemos demostrado, pero no hay evidencia sobre más chicos y chicas, ¿no? Y tampoco queremos investigar sobre ello, porque lo importante es que convirtamos las relaciones en satisfactorias, ¿no? Y que si hay una persona que pasa en algún momento, en un minuto, a lo largo de la relación, pasa de ti un minuto, o te desprecian y que sea en una conversación, y ya tú decidas, no, esto no lo quiero para mí, allí te quedes, ¿no? Y nosotros planteamos, y también lo plantea Jesús Gómez en su libro El amor y la sociedad del riesgo, que es la base de esta teoría y de esta investigación, es que en el momento, ¿no?, que las personas que desprecian o que pasan de las otras se vean, ¿no?, que no tienen un apoyo social, ¿no?, pues ese momento cambiarán. Pero de momento debemos apoyar y fomentar, ¿no?, y dar atractivo a aquellas personas que sí que se entregan de verdad. Y esa es la revolución real del siglo XXI, ¿no?, que decía Jesús Gómez, y por la que yo al menos, y creo que las personas que estamos investigando y las personas que estamos en educación debemos apostar de forma muy contundente y profunda, porque seguramente si lo hiciéramos muchos de los problemas sociales que encontramos hoy en día no los tendríamos. Exacto. Yo ahora, al comentar el libro de Jesús Gómez, me está viniendo a la cabeza aquella conferencia que dio, la que decía Jesús Gómez, pues eso, que el trabajo principalmente que teníamos que hacer era trabajar en dos líneas: quitarle atractivo a esas personas violentas, porque lo que decía, en el momento en el que ya no les surta efecto ese comportamiento violento, pues dejarán de hacerlo, pero mientras haya alguien que
siga viéndole atractivo en eso, pues le seguirá funcionando. Entonces es eso, quitarle atractivo a las conductas violentas y poner atractivo donde tenemos que ponerlo. Sí. Bueno, ya hemos hablado un poco de que los gustos son sociales, de que todo viene del carácter social, pero esto, aparte de ser un condicionante para estas relaciones, también es como si dijéramos una puerta de salida a que no todo es cerrado, que no todo es genético ni innato, sino que hay una posibilidad de cambio y una posibilidad de transformación, ¿no? Sí, exacto. Nosotros ya hemos desarrollado investigaciones donde hemos visto, ¿no? Esto es un proceso que no que es largo, la socialización preventiva, ¿no? Para combatir el discurso dominante, pues no es de la noche a la mañana, pero sí que es verdad, y eso lo queremos señalar, porque sí que hemos hecho investigaciones recientes donde hemos demostrado que simplemente con la lectura, por ejemplo, del libro de la Model Sociedad del Riesgo, y hay un cambio muy importante. Y hay un cambio en los gustos, en la reflexión, en la autoconcepción de uno mismo, en conocerse a uno mismo, y eso, conocerse a uno mismo y entender, ¿no? Por qué te gustan ciertas personas u otras, o porque has tenido ciertas relaciones, ya te hace ver las relaciones de diferente forma, optar por otras relaciones, y eso también lo dice Jesús Gómez, ¿no? En su libro, ¿no? En un momento que el primer paso es reconocer, ¿no? Y después puedes ir cambiando, ¿no? En los gustos, ¿no? Y eso es una gran conquista que ¿no? De la investigación, pero también de la sociedad, porque significa que no estamos determinados, ¿no? Y que por tanto podemos apostar por una sociedad donde las personas igualitarias y solidarias, ¿no? Sean personas que también despierten pasiones, despierten valoración social, ¿no? Y esto es gracias a que las estrategias que desarrollemos, ¿no? En el día a día, pero sobre todo, ¿no? En el ámbito educativo, sean realmente efectivas, se basen en evidencias, ¿no? Y no utilicemos ya más ocurrencias en este ámbito, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro ahora con el coronavirus que debemos dar todo el protagonismo a la ciencia ante esta problemática, porque nos está afectando la vida, ¿no? Ya lo hemos visto, llevamos meses de pandemia, y es que el amor y las relaciones sociales son tan importantes también en nuestro día a día, todo el mundo le afectan, es universal, por lo tanto debemos darle la importancia que tiene, no podemos inventarnos historias, debemos acabar ya con las ocurrencias, ¿no? O sea, las ocurrencias que dicen que el amor romántico mata, cuando sabemos que no hay ninguna investigación científica que lo diga, que dice al contrario, que precisamente el amor romántico protege de la violencia, ¿no? Y es muy importante que veamos que esta investigación, ¿no? Que demuestra, ¿no? que el amor es social y la atracción es social, puede y tiene una incidencia muy grande en la vida de las personas, ¿no? Por eso la responsabilidad de las personas que estamos de alguna manera cerca de formadores, de formadoras, de personas que tienen una responsabilidad en los procesos de socialización, ¿no? Perfecto, basarlo ahí en la evidencia y en lo que sabemos que funciona y lo que sabemos que está demostrado. Bueno, Julia, tenías una pregunta también por ahí para seguir. Sí, otra pregunta es, ¿en relaciones esporádicas se dan situaciones violentas? ¿Se suelen elegir perfiles violentos para estas relaciones esporádicas? Lo que vemos es que en las investigaciones que hay sobre relaciones esporádicas, ¿no? Que en inglés es las dating violence o date, ¿no? Las date. No es que todas las relaciones esporádicas son violentas, eso es muy importante señalarlo. Ni tampoco todas las relaciones estables son maravillosas. En las relaciones estables hay violencia, en las relaciones estables puede no haber violencia, y en las relaciones esporádicas puede haber violencia y puede no haber violencia. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la investigación? Eso también queremos señalarlo. La importancia no es el tipo de relación que tú tengas, sino quién escoges para esta relación, ¿no? Lo que es verdad también, y eso hay que señalarlo, que el riesgo es mayor en las esporádicas de que sean violentas, no por el hecho de que sean esporádicas, sino por el hecho de que no hay... ¿Perdón?
a quién se escoge, ¿no? Claro, Las relaciones. el riesgo es mayor porque si tú vas escogiendo más personas, no puedes conocer con tanta profundidad, ¿no?, aquellas personas con quien tienes relación, pero vuelvo a insistir, el tema no es el tipo de relación, sino quién escoges para esa relación, ¿no? Entonces, nosotros vemos, ¿no?, que insistimos, ¿no?, que si escoges una persona, pues, que tenga los valores, ¿no?, pero normalmente en las relaciones esporádicas no se buscan los valores, ¿no? Lo que se busca es otra cosa, que también es totalmente legítima y perfecta, ¿no?, para aquellas personas que lo busquen, pero tenemos que saber, la sociedad tenemos que saber que las probabilidades son mayores simplemente porque no se conoce en profundidad a las personas y el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, también el hecho de no saber con quién te estás enrollando, eso genera morbo y eso forma parte del discurso coercitivo dominante, ¿no?, que ya se ha encargado de que eso sea más excitante que estar con una persona a lo mejor desde los 16 años. Pero no es que sea así, es porque es que ese discurso dominante ya se ha encargado a decir no, lo que realmente es excitante es eso, ¿no? Y eso hace mucho daño, ¿no? Por ejemplo, hay el caso ese que fue muy conocido, ¿no?, de Nagore, ¿no?, de Nagore Laffage, que fue una chica que asesinaron en los Sanfermines hace ya unos años, ¿no?, y la madre ha liderado una lucha muy grande, ¿no?, para que se reconociera, ¿no?, como un caso de violencia, ¿no?, contra las mujeres. El tema es que Nagore, y eso no lo digo yo, sino lo explica su madre y está escrito en la prensa, Nagore era una chica que tenía novio, ¿no?, y que le iba bien con su novio, pero por la presión de ese discurso coercitivo dominante que le llegaba de las amigas, de los medios de comunicación, de que no es excitante estar con la misma persona siempre, ese día escogió una relación esporádica y como no miró todo lo que es importante antes de empezar una relación esporádica, es a quién estás escogiendo, pues esa persona la descuartizó y la mató, y ahora pues una familia pues no puede contar con Nagore cuando tenía toda la vida por delante. Entonces la culpable no es Nagore de haber escogido a ese chico, no, es ese discurso que nos lleva a las personas a decir que las relaciones esporádicas son más excitantes que las otras, y no depende de quién escojas. Puede ser, y hay muchas relaciones esporádicas que no son nada excitantes, simplemente tienes relaciones esporádicas porque toca, porque después las puedes explicar y porque queda bien con los amigos y amigas, decir que te has enrollado con ellas en una noche, ¿no? Qué guay, ¿no? Puede ser muy guay, pero realmente a lo mejor no te lo has pasado bien en el nivel sexual, pues ni te has quedado satisfecha o satisfecho, ¿no? Pero bueno, ya lo has explicado y ya queda bien, ¿no? Entonces esto demuestra más que nada que es muy social, ¿no? Entonces puedes tener una relación estable que sea muy apasionada, entonces, pero no queda bien, ¿no?, decirlo muchas veces que es muy apasionada, porque si tengo 2 hijos y ya llevo 20 años con la misma persona, ¿qué va a ser apasionado? Eso no existe en el mundo. Pues claro que existe, lo que pasa es que ya existe este discurso positivo que les dice que no. Entonces hay mucha confusión y nosotros insistimos, y en eso vuelvo al inicio de la pregunta, que no es el tipo de relación, sino quién escoge para esa relación. Exacto. Va a ser eso. Bueno, brevemente, porque nos quedan como 5 minutos del programa, vamos a hablar un poco, si os parece, de masculinidades, ¿no? Teníamos por ahí una pregunta, Julia. Sí. ¿Qué modelos de masculinidades hay actualmente? Sí, vale. Esta es una pregunta muy amplia y podríamos estar mucho rato, pero tenemos poco tiempo y voy a ser muy sintético, ¿vale? Hay mucha investigación sobre masculinidades. Pensar que sobre masculinidades ya se empezó a investigar hace muchos años, pero sobre todo se empieza a dar importancia a este tema en los años 70 y 80, ¿no? Porque se ve que muchos de los problemas sociales que hacemos hoy en día, ¿no?, como por ejemplo la delincuencia, la violencia, el crimen, vienen por procesos de socialización en temas de identidad de género masculino, ¿no? Entonces,
la investigación es muy amplia y hay investigación que plantea diferentes modelos de masculinidad, ¿vale? Entonces, de masculinidad hay muchas, porque cada hombre es un tipo de masculinidad. Ahora bien, es cierto que para entender, ¿no? Y conceptualizar, ¿no? Este tipo de masculinidades que de alguna manera están presentes en nuestra sociedad, es necesario crear como conceptualizaciones, tipos ideales, ¿no? Que al final son generalizaciones, pero que dentro de estas generalizaciones hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, la investigación señala tres tipos de masculinidad, ¿no? La dominante, tradicional y la oprimida, es decir, hay como un modelo tradicional que sería, que en este caso habría dos, que sería la oprimida y la dominante, y habría una alternativa, que sería el tercer modelo, que superaría las dos anteriores, ¿no? Entonces, el problema de la tradicional, la dominante, es que es la que genera violencia, ¿vale? Pero la oprimida, que es quizá la que menos se habla, es aquella que contribuye a no acabar con la violencia, ¿no? Porque se trata de estas personas, los pagafantas, los calzonazos, ¿no? Los buenazos, que de alguna manera no generan atractivo, no generan valoración social, y no hay un posicionamiento claro muchas veces ante situaciones, ¿no? De discriminación o violencia, ¿no? Entonces, eso no contribuye, ¿no? al cambio social, ¿no? Cuando hablamos de nuevas masculinidades, no alternativas, sino nuevas masculinidades a secas, y se habla de estas masculinidades como las que son necesarias porque tienen que recuperar, ¿no? La esfera privada y todo eso, nos olvidamos que no hay cambio social si no hay deseo, ¿no? Por tanto, no puedo apostar por unos hombres más igualitarios que no representen una valoración social muy grande en la sociedad, porque entonces reproduciremos la doble moral, ¿no? Pues el chico majo para casarme, pero después el que siento excitaciones con el otro, ¿no? Entonces nosotros por eso al modelo oprimido no le damos el valor que muchas veces se le da a la sociedad, ¿no? Es un modelo que no genera violencia y es un modelo que es igualitario, pero no genera cambio social. En cambio, las nuevas masculinidades alternativas sí que la generan, porque precisamente vinculan todos estos elementos. Es decir, son igualitarios, pero a la vez despiertan valoración, despiertan atractivo, son exitosos, ¿no? Tienen éxito en el sentido de que generan cambio social, ¿no? Generan pasión, para conseguir todo esto, lo que nosotros vimos en la investigación, que era muy importante, era la seguridad. Lo vimos en todas las entrevistas, en todos los análisis que hicimos, que la seguridad genera valoración social. No, un minuto. La seguridad genera atracción social y, por tanto, hay que potenciar desde la educación que los chicos que son igualitarios sean seguros y se posicionen. No tenemos que arrinconarlos, sino que tenemos que dotarlos, ¿no? de atractivo y darles protagonismo, porque si conseguimos eso, conseguiremos grandes cambios sociales. Perfecto. Pero ha sido un broche muy bueno y con un mensaje muy claro para esta profesión, para la educación. Pues nada, se nos come el tiempo y tenemos que despedir ya el programa. Yo creo que ha sido una media hora muy intensa y muy interesante desde el punto de vista educativo y que creo que nos va a ayudar a mejorar todo. Así que nada, la despedimos aquí y hasta el próximo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por invitarme. A ti. Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo programa de La Voz Docente.